el capítulo 21. Quisiera que podamos leerlo juntos. Vamos a leer el capítulo 21 del 1. Es del 1 hasta el 16, pero seguramente vamos a leer hasta el 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta afuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos, abrazándonos los unos a los otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Puede tomar asiento. Durante las prédicas anteriores estuvimos acompañando a Pablo en su tercer y último viaje misionero. Él tiene el propósito de llegar junto con otro grupo de hermanos, sabemos dónde, ¿no? A la ciudad de Jerusalén. Y él tiene 2 razones para llegar allí. Una es brindarle una ayuda económica a esos hermanos, a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y la segunda razón es este anhelo que tiene Pablo permanente, ¿no? Que es evangelizar al pueblo judío. En este momento, en el pasaje que acabamos de leer, los hermanos se encuentran todavía rumbo hacia esa ciudad, y vimos anteriormente que él en la ciudad de Mileto se despidió de los líderes, de los ancianos, dándoles un mensaje final y advirtiéndoles acerca de que se iban a levantar de entre ellos mismos personas que iban a transmitir o iban a crear un falso evangelio. Así se despidió de esos hermanos allí en Éfeso. Ahora solamente queda llegar a Jerusalén. Antes ellos hacen escala en algunas islas, como la isla de Cos y de Rodas, también en una ciudad llamada Pátara. Y los sucesos que vamos a tratar hoy en nuestro pasaje tienen lugar en las 2 ciudades que son previas a la llegada de Jerusalén. Una es la ciudad de Tiro y otra es la ciudad de Cesarea. Pasan esas 2 ciudades y finalmente Pablo llega a su destino. Así que le voy a pedir ahora que me acompañe al verso 3 y al verso 4, que dice, al visitar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí nos encontramos entonces en la primera ciudad donde Pablo desciende, ¿no?, del barco junto con el resto de los hermanos. Lucas nos dice esta frase que es hallados los discípulos. Lo que nos está queriendo decir es que cuando Pablo y el grupo descendió en Tiro, empezaron a buscar a la congregación
de cristianos que se encontraba en esta ciudad. Recordemos que en ese tiempo no era como el presente, ¿no? Que usted puede encontrar fácilmente una congregación porque hay un cartel afuera, ¿no? Que dice bienvenidos a la iglesia Sion, por ejemplo. Pero en esa época los hermanos se reunían en casas, así que era más difícil poder hallarlos. Por eso Lucas dice esto, ¿no? Que los encontraron. Una semana estuvieron con ellos porque es muy probable que los barcos que en esa época funcionaban tardaban una semana en descargar toda la mercadería, limpiar los barcos y volver nuevamente a cargar nueva mercancía. Entonces él se encuentra con estos hermanos y estos hermanos le dan una indicación muy particular a Pablo. Dice Lucas que por el Espíritu le dicen justamente esto, ¿no? Que no subiese a Jerusalén. O sea, en definitiva lo que le están diciendo estos hermanos a Pablo es que aborte su plan, ¿no? Su plan era ir a Jerusalén y estos hermanos le están diciendo, por el Espíritu, dice el texto, que no continúe su viaje. Esta no es la primera vez que el Espíritu Santo podría estar dando una indicación de este tipo a Pablo. Esto ya había pasado, no sé si lo recuerdan, en Hechos 16, versículo 7, cuando él quiere ir a predicar el Evangelio en Bitinia y el Espíritu Santo, así dice el texto, que el Espíritu no se lo permitió. Así que esto no es una novedad. Y si nosotros nos quedamos con este pasaje, y vamos a ver que Pablo finalmente al escuchar esto va a insistir y va a continuar su viaje a Jerusalén, podemos llegar a la conclusión de que Pablo está en un estado de rebeldía contra Dios, ¿no? Sin embargo, hay otro pasaje que parece mostrar exactamente lo contrario. Por ejemplo, en Hechos 20, 22, Pablo dice esto, dice, ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. Esta es la traducción literal actual. Y aquí no pareciera, ¿no?, que por un lado el Espíritu Santo le está diciendo, le está ordenando ir a Jerusalén y por otra parte se lo está prohibiendo. Sobre esta cuestión no existe una unanimidad entre los estudiosos de las Escrituras. Hay algunos que afirman que efectivamente el Espíritu Santo le está diciendo no sigas, y otros hermanos que sostienen que sí, que el Espíritu Santo lo está guiando a Jerusalén. Así que esto es una dificultad que presenta el texto y que no la vamos a resolver el día de hoy. Pero sí es importante destacar dos cosas a partir de esto. En primer lugar, no debemos llegar a la conclusión de pensar que la Escritura se contradice. Eso atentaría directamente contra nuestra fe. Si la Escritura sabemos que defendemos el principio de la inerrancia de las Escrituras, es decir, que la Escritura no se equivoca, ¿sí?, que es la palabra inspirada de parte de Dios. Y por otra parte, esto que Lucas nos presenta tampoco nos tiene que llevar a pensar que el Espíritu Santo cambia de opinión, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no puede cambiar de opinión porque el Espíritu Santo es Dios. Y cuando Dios toma una decisión, Él no cambia sus decisiones, porque Él es perfecto. Nosotros cambiamos de opiniones, porque somos imperfectos. Pero si Dios tuviera que cambiar de opinión, sería imperfecto y dejaría de ser inmediatamente Dios. Así que de ninguna manera debemos llegar a esta conclusión de que el Espíritu Santo cambió de opinión. Simplemente es una dificultad que el texto presenta y ante esto simplemente tenemos que hacer silencio, ¿sí? Continuamos. El verso 5 y 6 dice, cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y aquí Lucas nos está pintando un cuadro de lo que fue la escena de la despedida, ¿no? La despedida de esta congregación hacia Pablo. Y Lucas es muy detallista en cómo fue esta despedida. Y no es la primera vez que Lucas es tan detallista, porque ya había dado detalles de la despedida cuando Pablo se despide de los ancianos en Mileto. En aquella oportunidad, Lucas dice esto, dice que hubo un gran llanto de todos. Cuando despidieron a Pablo, hubo un gran llanto de todos. O sea, todos llorando, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Todos desgarrándose por despedir a Pablo. Y aquí nos dice que
nadie estuvo ausente de la despedida. Dice, todos los acompañaron hasta fuera de la ciudad. Imagínense, ¿no? Al costado de la playa iban los hombres con sus familias enteras, todo para despedir al hermano. En aquella despedida, la anterior, Lucas dice que echándose al cuello le besaban a Pablo. Y en esta ocasión nos dice, abrazándonos los unos a los otros, se despidieron. Hay un comentario que dice que fue tan fuerte, digamos, esta despedida que prácticamente que tuvieron que arrancarlo a Pablo porque los hermanos como que no lo querían dejar ir, ¿no? Del afecto que le tenían. Y quizá Lucas está siendo tan detallista en esta despedida porque quizá nos quiere transmitir algo que nos deja ver este dolor y esta emoción que sienten por los hermanos hacia Pablo. Y es que a los hermanos les conmovía el hecho de saber que ya no volverían a verlo. Entonces por eso están demostrando este afecto. A ellos les dolía la futura ausencia de Pablo, ¿sí? Y su reacción demuestra el profundo afecto que sentían hacia él. Es decir, a ellos no les resultaba indiferente, no es que decían, bueno, Pablo no lo vamos a ver más, bueno, ya está, vendrá otro y nos enseñará y demás, sino que verdaderamente estaban dolidos por la ausencia del hermano. Era un vínculo entrañable que existía en esta iglesia. Es decir, que ellos no eran solamente integrantes de un grupo, o sea, individualidades que se juntan en un espacio a un mismo horario y en un mismo lugar para luego seguir con sus vidas, ¿no? De manera independiente. Pensaba que esto pasa mucho, ¿no? Yo siempre viajo en colectivo y cuando voy al trabajo me reúno en un mismo lugar y comparto un mismo espacio durante cierto tiempo con el resto de los pasajeros. Y todos tenemos en común eso, ¿no? Y nos convocamos todos a un mismo horario. Pero a veces quizás hay algunos de los pasajeros que no están y yo ni me doy cuenta que ese pasajero no está. Porque justamente no existe un vínculo entrañable entre nosotros. Y pensaba que a veces la iglesia puede parecerse a esto también, ¿no? A muchas individualidades que nos reunimos en un mismo día y horario y después no establecemos vínculos unos con otros, un vínculo entrañable como el que nos está mostrando aquí la palabra del Señor. Y creo que esta imagen que Lucas nos presenta me desafía a mí y nos desafía a cada uno de nosotros a fortalecer los vínculos entre los hermanos, para que la iglesia no sea simplemente un lugar de encuentro de varias individualidades desconectadas unas de las otras. Hay un pasaje de la Escritura que refleja esto, que es 1 de Juan capítulo 4, 21, que dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pasemos al versículo 8 y al versículo 9. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, ¿sí? Ahí ya estamos a una ciudad de llegar a Jerusalén. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y aquí nos encontramos con un personaje que ya Lucas nos ha presentado. Es el caso de Felipe. Felipe, lo está hospedando en su casa a Pablo. Y si esto lo leemos de manera superficial, queda ahí nomás, ¿no? Decimos, bueno, que bueno, Felipe hospeda a Pablo. Sí, son hermanos, creen en el Señor. Pero recordemos quién es Felipe. Felipe es uno de los 7 miembros de la iglesia de Jerusalén que había sido elegido como diácono. ¿Lo recuerdan? Este también había formado parte del grupo que tuvo que escapar de Jerusalén porque ¿quién los estaba persiguiendo? Pablo. ¿Sí? Esta amenaza lo había llevado él a huir a Samaria, donde se dedicó a la evangelización. Estoy mencionando como para que refrescar un poco la memoria. Y luego el Espíritu Santo lo guió a Gaza, donde le predicó al etíope, lo bautizó, ¿sí? Y después, bueno, el Espíritu Santo lo trasladó sobrenaturalmente hacia Azoto y de ahí él decidió regresar a Cesarea. Y esto le da otro peso al encuentro entre Pablo y Felipe, ¿no? Porque
En este encuentro, Felipe le está abriendo las puertas de su hogar a la misma persona que hace algunos años casi había terminado con su vida. De hecho, esta misma persona era la que había apoyado la persecución contra sus hermanos. Esta misma persona, Pablo, era la que dio la orden de matar a muchos de los hermanos de Felipe que él conocía, hermanos en Cristo. Y bueno, la conocida muerte por apedreamiento de Esteban, ¿no? Que es hermano de Felipe. Y vemos aquí en este encuentro que solamente el Evangelio no tiene el poder suficiente para causar un milagro de esta dimensión, ¿no? Que el perseguido se encuentre con su perseguidor y que puedan reunirse en paz y en el amor de Cristo. El Espíritu Santo ya había tratado con los dos para que esta reunión se produzca, ¿no? Porque el Espíritu Santo trató con el pecado de Pablo, haciendo que él de perseguidor pase a ser seguidor del Señor Jesús. Pero quizá también el Espíritu Santo trató con Felipe. Yo no sé si Felipe también guardaba rencor en su corazón por todo lo que había vivido o por los hermanos que habían sido asesinados. Pero lo que está claro es que en este encuentro, si había algo de rencor en el corazón de Felipe, el Evangelio lo borró para siempre, ¿no? Y eso también nos da esperanza a nosotros, ¿no? Que si quizá hay algún rencor en nuestro corazón por alguna herida que pudiéramos haber sufrido, la palabra de Dios primeramente nos dice que el rencor es un pecado, pero segundo nos dice que el Evangelio y su Espíritu Santo tienen el poder para remover de nuestro corazón todo tipo de rencor, como seguramente lo hizo con Felipe. El versículo 10 y 11 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo está ahí con Felipe, tal vez cenando, y con el grupo de hermanos que están de visita, y llega el profeta, llega Ágabo, y también es un personaje conocido por nosotros. Ágabo es el que había anunciado la hambruna en Judea, que después llevó a la iglesia de Antioquía a recaudar fondos para ayudar a los hermanos en Jerusalén, ¿sí? Porque estaban pasando por hambre. Eso lo había anunciado él. Y acá lo que está anunciando es básicamente que lo que le espera a Pablo en Jerusalén. Está diciendo: a Pablo lo van a atar los judíos y lo van a entregar a los romanos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y en ambos casos, Lucas reconoce a Ágabo como un profeta, dice que él es un profeta. Y en los círculos evangélicos actuales, o no tan actuales, ¿qué entendemos nosotros cuando pensamos en la palabra profeta? Si tuviéramos que dar una definición, ¿no? Bueno, una definición rápida sería un miembro de la iglesia al cual Dios le revela el futuro. Creo que es la comprensión común mayoritaria, ¿no?, de lo que es un profeta. Y parece que estos dos versículos parecieran confirmar esta idea. Para entender lo que Ágabo está haciendo en ese momento, ¿no?, y la teatralización que hace Ágabo, ¿no?, de atarse y demás, tenemos que tener en cuenta que el momento donde está sucediendo esto, la escritura está en proceso, ¿sí? Se está terminando se está finalizando la escritura de la revelación de Dios, ¿sí?, en ese momento. Y prueba de eso es justamente que nosotros estamos leyendo esto que está haciendo Ágabo, ¿sí? La escritura todavía no estaba terminada, no estaba cerrada. Una vez que la escritura, que Dios cierra el canon, una vez que Dios determina que la última revelación va a ser la que le va a dar al apóstol Juan en la isla de Patmos, una vez que Dios determina que eso es suficiente para nuestra vida de piedad, para nuestra salvación, pues entonces la escritura se termina y ya no hay necesidad de que haya un miembro de la iglesia al cual Dios directamente le transmita un mensaje, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios, en la Biblia que usted tiene ahora en sus manos. Dejando entonces el rol de la profecía
o del profeta básicamente en esto. A los Corintios le dice Pablo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edifica, llama al arrepentimiento y busca consolar a los demás, no según una novedad que Dios trae, sino según lo que ya hemos conocido y está en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que eso básicamente es lo que usted cuando le predica el Evangelio a alguien y lo hace de manera fiel, está profetizando, porque está comunicando, está siendo un vocero de Dios, ¿sí? Pero sin ningún tipo de revelación nueva. Versículo del 12 al 14, dice, al oír esto, o sea, al oír lo que le iba a pasar a Pablo, ¿qué hacen los hermanos? Dice, le rogamos nosotros, y ahí se incluye Lucas también, ¿no? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Otra vez de nuevo, ¿no? No subas a Jerusalén, Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de escuchar lo que sucedía con Pablo, entonces, ¿qué hacen los hermanos de Cesarea? Reaccionan de la misma manera que los hermanos de Tiro, ¿sí? Diciéndole a Pablo que no vaya a Jerusalén. Y vemos que Pablo medio que se fastidia, ¿no? Con esto. Quizás se fastidia porque si deja que los hermanos sigan insistiéndole, diciéndole, che, no bajes a Jerusalén, no bajes a Jerusalén, capaz que él siente que su voluntad puede ser quebrada, ¿no? Y eso le molesta. El apóstol creía que evangelizar a los judíos en Jerusalén era parte de la voluntad del Señor. Y por eso la persuasión de los hermanos fracasa y los hermanos terminan desistiendo. Cuando Lucas dice que los hermanos desistieron de convencerlo, no lo está diciendo en un sentido de que los hermanos se resignaron, ¿no? En un sentido de decir, bueno, ya está, no hay más nada que hacer, va a descender a Jerusalén, no hagamos más nada, ¿no? No lo está diciendo él en ese sentido, sino que los hermanos aman a Pablo, pero que desistan de intentar convencerlo no significa que se están rindiendo, ¿sí? Ellos no toman una actitud pasiva, como la que acabo de decir, sino que al contrario, es una actitud proactiva, ¿sí? No de resignación, sino activa es la actitud, porque dice lo siguiente, dice, Lucas nos dice que su actitud fue la misma que los hermanos en Tiro, que fue, ¿cuál fue? ¿Qué hicieron ellos? Oraron al Señor para que se haga su voluntad. Este pasaje nos muestra que, como decía el hermano el domingo pasado, ¿no? Que a veces hay situaciones que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Hay situaciones donde no podemos controlar y es fácil caer en esos casos en la resignación. Y a veces también podemos disfrazar la resignación de manera bíblica, ¿no? Pensando, bueno, dado que Dios es soberano, entonces ya no hay más nada para hacer, ¿no? Entonces usamos esa excusa ¿para qué? Para la resignación. El ejemplo de los hermanos nos muestra exactamente lo contrario. Resignarse no es confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios, en realidad, es ser cada vez más activos en la oración. Eso es confiar. Cuando yo estoy confiando en la soberanía de Dios, verdaderamente, yo lo que hago entonces es ser más activo en la oración. Como dicen los hermanos, ¿no? Pidiendo que se haga la voluntad del Señor en la vida de Pablo. Porque lo mejor que le puede pasar a un hermano, o lo mejor que te puede pasar a vos, es que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Eso es lo mejor que nos puede suceder. Orando al Señor, rogándole que obre a nuestro favor. Y si Dios quiere nuestro bien, siempre obra a nuestro favor. Y como lo mejor que nos puede pasar es que Dios cumpla su propósito, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y no la de nosotros. De manera que la oración de los hermanos es correcta y es un ejemplo también para nosotros. Así lo afirma también el mismo apóstol Pablo, alentándonos a la oración en la voluntad del Señor. Dice,
en Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Finalmente la oración de los hermanos tuvo efecto porque se hizo la voluntad del Señor en Pablo. Y también se va a hacer la voluntad del Señor en cada uno de nosotros. Por eso debemos orar pidiéndole al Padre que se haga su voluntad cuando nosotros no tenemos fuerza para hacer nada. Hasta aquí la palabra. Oramos. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido perdón, Señor, si